en momias egipcias, así como en la civilización asiática, griega, romana y precolombina. Entonces, ya desde hace muchos y muchos años, ya pues fue descubierta esta enfermedad. La tuberculosis, conocida con diferentes nombres, como ser tisis, es por eso que se llama la facies tísica. Ustedes cuando vean a un paciente con tuberculosis, muchos docentes les van a decir, vean la facies tísica. ¿Y qué significa? Significaba un paciente desnutrido, pero con unos ojos muy lindos, unas pestañas muy grandes, algunos estudiantes han debido ver. También llamada escrófula, que es una presentación especialmente de la tuberculosis ganglionar, y la peste blanca. Entonces, tiene esos sinónimos. La enfermedad inició su propagación en la Edad Media y en el Renacimiento, cuando aumentó la densidad de población en las grandes ciudades, acompañada de malas condiciones sanitarias, pobreza y hacinamiento, que muchos países todavía tienen estas condiciones y uno de ellos somos nosotros. Algo de epidemiología. En 1981 apareció el virus, como ustedes ya lo conocen, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que ha llevado a un resurgimiento de la tuberculosis. En 1993, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró una emergencia sanitaria global y se encaminó ¿a qué? A detectar oportunamente la infección por TB, brindar un tratamiento adecuado al enfermo y sus convivientes y reducir las secuelas y la mortalidad por esta enfermedad. Muchos países, especialmente los del norte de Sudamérica, no había tuberculosis en Norteamérica, porque, bueno, la pobreza se había superado, pero sí hubo un resurgimiento a través del VIH. Entonces ahí, pues, la Organización Mundial de la Salud como que llamó la atención para que nuevamente se piense en esta enfermedad. Cada año ocurren unos 10 millones de casos nuevos, esto es actual, y 3 millones de personas mueren de la enfermedad de tuberculosis, o sea que es bastante. 95% de los casos ocurren, como dijimos, en países en desarrollo. Y entre un 19 y 43% de la población mundial es un porcentaje alto donde ya está infectada con Mycobacterium tuberculosis, especialmente en estos países pobres. Y un 10 a 20% de la prevalencia mundial de la tuberculosis es en niños. Es esta de la que vamos a hablar, pero bueno, hay que conocer todos los otros conceptos en general. Esto es solamente para mostrarles, esto sigue casi lo mismo. Si bien en el 2014 decían que había más de 9 millones y medio, pues ahora son 10 millones, pero esto es el estimado de los 9 o 10 millones, y esto es lo que diagnosticamos. Ustedes se van a fijar el porcentaje, o sea que lo que queremos es aumentar este porcentaje. Ojalá llegaríamos, había metas para el 2020, cosa que ahora por la pandemia ha cambiado y pues van a ver que hemos tenido que postergar, pero estas enfermedades siguen y tenemos que seguir pensando y diagnosticando. Entonces, vean, en niños existe más o menos 1 millón, ¿y cuánto diagnosticamos? La mitad, ¿no? Yo pongo en rojo esto ahora porque es lo que vamos a hablar. Y fíjense, de las muertes también en niños, es bastante. Tanto siempre la enfermedad es casi la diferencia 2-1 en relación hombre-mujer, ¿no? Quizás por lo que ellos salen más a trabajar y están en contacto con otros compañeros y la transmisión es más frecuente. Esto para mostrarles esto es uno de los últimos del año pasado, donde unas 8,000 personas tienen tuberculosis en Bolivia. Es bastante, ¿no? Bastante. Y la tuberculosis es un mal silencioso. Y acá solamente vamos a ver que estamos igual que el VIH, igual casi que el COVID, en relación que siempre el primer departamento en tener más casos es Santa Cruz, segundo La Paz, en este caso ahora por el COVID no, y tercero es Cochabamba, y después son los otros departamentos. Nada más era un pantallazo para que ustedes vean una situación actual de Bolivia. La tuberculosis es una epidemia mundial en Bolivia. Bolivia está en una epidemia permanente. Epidemia significa que la incidencia, para hablar de epidemia, la incidencia tiene que ser mayor a 10
mayor, o sea, 10 personas sobre 100.000 de habitantes. Esa sería una incidencia y ahora, una incidencia esperable. Ahora, la incidencia mundial de esta enfermedad es de 126 a 141 personas por 100.000 habitantes. La incidencia en las Américas, esto es mundial, a nivel de América es 28 por 100.000 habitantes. En Bolivia es mayor a un 50 personas por 100.000 habitantes y la incidencia en Cochabamba es de un 56 por 100.000 habitantes. Un cachito, esto vamos a hacer acá. La estrategia mundial de tuberculosis, ¿qué es lo que nos dice esta estrategia mundial? Que hay que tomar atención y prevención integrada a la tuberculosis centrada en el paciente. Tenemos que tomar políticas audaces de un sistema y un soporte. Hay que continuar con la investigación e innovación intensificadas. ¿Y qué dice lo que les propone a ustedes? Propone la estrategia mundial que un 95% de reducción de las muertes por tuberculosis, que sea menor o igual a ese 10, que es lo que queremos, y nosotros estamos en un 56, para el 2035. En esto les decía al inicio que había una propuesta de que vayamos acercándonos a esto para el 2020, a 25, del 20 al 25, empezar ahora. Ahora no podemos empezar, tenemos que seguir dentro de lo que podemos diagnosticar, pero con todo esto se ha tenido que postergar, y esto es lo último, que tanto la OMS y la OPS reunidas en este año, en marzo, para poder continuar diagnosticando y no dejar que aumenten las muertes por esta enfermedad. Es la estrategia mundial de tuberculosis, les voy a preguntar, son las pautas. La coinfección TB-VIH. En los individuos con infección por el VIH, el riesgo anual estimado de desarrollar una tuberculosis activa varía desde 35 hasta 162 personas por 1.000 personas por año. Esto es personas que tengan VIH, frente a un 12.9 por cada 1.000 personas por año que no tengan la infección. O sea, es bastante, varias veces, el porcentaje de personas teniendo VIH. Y nosotros somos un país que estamos en segundo o tercer departamento de Bolivia con VIH, ¿no? Y también VIH, especialmente en la población adulta. La tuberculosis puede ser la primera manifestación de la infección VIH subyacente y, por lo tanto, la presencia de infección por el VIH debe ser considerada en cualquier persona que presente tuberculosis activa. El dicho, si yo diagnostico un paciente con VIH, tengo que descartar tuberculosis. Si diagnostico un paciente con tuberculosis, tengo que descartar VIH. Esto ya saben y tengan en mente que esto es un principio para cuando nosotros tengamos un paciente con estos diagnósticos, sea VIH o TB, ¿no? Pienso en VIH, descarto TB, pienso en TB, descarto VIH. Vamos a hablar directamente ya, hablando del propio bacilo. El Mycobacterium tuberculosis pertenece al género Mycobacterium, del cual hacen parte otros Mycobacteriums, como es el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum y el Mycobacterium microti. Es un bacilo aerobio, estricto, inmóvil, resistente al frío y a la congelación y sensible a los rayos ultravioleta. Posee una pared celular constituida por lípidos en un 20 al 60%, lo cual impide que se decolore con ácido alcohol y se tiñe de este color magenta con la tinción de Still-Nielsen. Es de crecimiento lento. Por eso nosotros no está en 1 hora o en 2 horas, generalmente de 14 a 24 horas para su división. Esto es importante, 2 conceptos para determinar, muchas veces confundimos qué es una infección y qué es la enfermedad de tuberculosis. Vayamos al concepto de infección tuberculosa. Es
ocurre cuando el Mycobacterium tuberculosis, o sea, el bacilo de Koch, gracias a este gran descubridor, entra en contacto por primera vez con una persona sana, denominándose primo infección tuberculosa, que desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico de la persona. De ahí que si yo hago una PPD, puede salirme muy positiva, ¿no es cierto? Porque esta es por esto. Pero no estoy enfermo. La enfermedad tuberculosa es cuando el sistema inmunológico no controla la infección o la reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados, especialmente el pulmón, y apareciendo los síntomas y los signos, ¿no? Entonces, primero pasamos por la infección y luego presentamos la enfermedad tuberculosa. Muchos de nosotros ya estamos con esto, con la prima infección tuberculosa, y especialmente nosotros los trabajadores en salud, y algunos, no todos, desarrollarán la enfermedad tuberculosa. Todo depende del sistema inmunológico. De ahí que un paciente que tenga un trastorno inmunológico, hay que descartar la primera enfermedad de tuberculosis, como ocurre con el VIH. La transmisión, ustedes conocen, el bacilo se puede adquirir por diferentes vías, por la ingestión de alimentos, inoculación o contaminación, como ocurre especialmente en los laboratorios, la ocupacional. Lo más frecuente es por inhalación, 95% de los casos, de las gotas de saliva que pueden llegar a las vías aéreas provenientes de individuos con tuberculosis pulmonar o laringea, que puedan toser, estornudar, hablar, reír o cantar. Esto puede ocurrir tranquilamente, siempre les digo, en los espacios cerrados, siempre hay que tener una ventilación hacia el exterior, no estar, bueno, ahora creo que vamos a aprender el cuidado de tener esa bioseguridad, nos va a servir también para estas enfermedades. Y Dios va a querer que esta enfermedad empiece a bajar la cantidad que tenemos, es una epidemia en la que vivimos de tuberculosis. Entonces, esas medidas van a servir también para esta, ¿no es cierto? La transmisión. Se estima que en un año, un caso de tuberculosis pulmonar que esté sin tratamiento infecta entre 10 y a 15 personas. Entonces, es muchísimo. Entonces, dentro, calculando la cantidad de población que tenemos. En 1000 personas ya tenemos 150. Cada segundo en el mundo se produce una nueva infección por Mycobacterium tuberculosis. Termino de hablar, 1 o 2 segundos y ya hay uno nuevo. Del 10 al 15% de las personas infectadas enferman en algún momento de sus vidas. Esto es lo que explicaba anteriormente, de acuerdo a la inmunidad individual de cada individuo. Factores de riesgo asociados, especialmente estos en pediatría. Para que un niño adquiera o tenga tuberculosis, es necesario que es la presencia de una persona bacilífera en domicilio, y generalmente son los adultos. Más propensos, ¿quiénes van a ser? Los menores de 5 años, pero no significa que pediatría nosotros consideramos hasta los 15 años. La infección por VIH, los pacientes que se infectan desarrollan tuberculosis activa en un 50%. O sea, que diagnostican VIH y de esos 100, digamos 100 pacientes que diagnostiquemos en un mes, 50 van a desarrollar la tuberculosis o ya están con ellos la enfermedad, ambas enfermedades que generalmente diagnosticamos al mismo tiempo. También hay un factor de riesgo, las enfermedades anergizantes, los inmunosupresores, pacientes oncológicos que estén con corticoides. Un factor de riesgo es la desnutrición grave. Las condiciones socioeconómicas como la pobreza, el hacinamiento, son factores de riesgo. Y pues estar residente en un área de elevado riesgo de transmisión de tuberculosis. O sea que nosotros somos un área de elevado riesgo, porque hay muchos pacientes y hay muchos que están caminando sin saber todavía su diagnóstico, pero estos factores de riesgo hacen más susceptible y tenemos que evitar y mejorar todo esto.
Características de la TBC infantil, que aprendan en su disco duro, graben, fuera de ser preguntas que no siempre saben, es algo porque diagnostiquen a niños. Los niños son pausibasilares. ¿Qué significa? Que ellos hacen lesiones cerradas, no hacen unas cavernas, es muy raro, entonces, y no nos, digamos, no nos transmiten, es una manera así, no contagian así fácilmente, no son basilíferos como los adultos. Igual hay que tener cuidado. El cuadro clínico en los niños es inespecífico. Van a predominar en los niños las formas extrapulmonares y se puede observar todas las formas clínicas en un niño, tanto de TBC primaria y secundaria que vamos a ver. El diagnóstico presuntivo. La mayoría, como son pausibasilares, van a ser beca negativas, o sea, sus baciloscopías van a ser negativas y vamos a ver de qué manera podemos tener una muestra representativa, qué métodos diagnósticos nos van a ayudar a tener esto, porque esto era nuestra preocupación permanente. El diagnóstico en niño, entonces, es difícil. El tratamiento es similar al del adulto. No hay, por ejemplo, en el tratamiento no hay formas de presentación de medicamentos para niños. ¿Qué significa? Me refiero a que deberían haber jarabes, tanto jarabe de rifampicina, de piracinamida, de isoniazida. Ustedes saben, no hay. Hay de rifampicina, pero muy limitada su presentación. En estos momentos ya no están, no hay en el hospital, no hay en el programa de tuberculosis en jarabe para los más chiquititos de la rifa. Los demás medicamentos, imposible, todos son en comprimidos y es bien difícil. Lo bueno, que si bien hay cosas malas, también hay cosas buenas en los niños, que los niños hacen menor resistencia a las drogas, o sea, como vamos a ver, los MDRs se presentan más en los adultos, y también en los niños hay menor incidencia de reacciones adversas. Las reacciones adversas que hemos tenido en niños han sido ya más en los adolescentes. Hay, pero mucho menos que los niños. Un momento, por favor, un momentito. Voy a hacer algo para grabar la presentación. Siguiente. La TB en el niño. Esta es de uno de nuestros niños, una foto que realmente da mucha penita ver. La principal fuente de contagio de un niño, lo que les decía, es que tiene que existir un adulto bacilífero, sino cómo va a adquirir la infección y luego la enfermedad. Entonces, convivir con un bacilífero, que en el caso de un niño es un adulto, significa que un 50% de los niños van a estar infectados con BK. Si este señor tiene 2 hijos, uno de ellos va a tener TB. Y en el momento que se hace el diagnóstico en esta familia, si es muy numerosa, 3 a 4% de enfermos se pueden encontrar con tuberculosis. Si son 10, fíjense, 3 a 4 personas pueden estar enfermas con tuberculosis. O sea que van a desencadenar, este está infectado, pero que esté enfermo es de un 3 a 4%. La posibilidad de tuberculosis en niños. Primero vamos a hablar de qué posibilidades tiene un niño de adquirir una tuberculosis pulmonar. ¿Cuándo pensamos que pueda tener? Primero, cuando existan neumopatías, o sea, neumonías, un cuadro neumónico, aparentemente bacteriano o viral, y que se extienda más allá de los plazos esperados. O sea, nosotros le indiquemos su tratamiento, este paciente tenga 7 a 10 días de antibióticos y no mejoren. Pasen las 2 semanas y el paciente continúe febril o que tenga en la auscultación pulmonar algunos signos de neumonía. Entonces decimos, ¿qué pasa con este paciente? Más allá de los 15 días, con un tratamiento instaurado y no mejore, tenemos que pensar en TBC. Cuando exista la disociación entre la sintomatología y compromiso pulmonar, no radiológico, sino compromiso pulmonar,
que nosotros a veces la disociación entre las radiografías, más que todo para las atípicas, bueno, pero que no mejore con un tratamiento y exista esta disociación, también pensar en TB. Cuando un paciente tenga tos y expectoración de varias semanas de evolución, tos y expectoración, que no le hayan diagnosticado, En niños mayores que tengan, los chicos más grandes, que yo los llamo así, pues presenten esputo hemoptoico o tenga hemoptisis. Estos chicos, como ya pueden toser, entonces son generalmente los adolescentes, también hay que pensar. Y cuando existe una hiperreactividad bronquial, una obstrucción bronquial que no cede a broncodilatadores, ¿no? Que ustedes piensen de inicio o hayan diagnosticado, es una hiperreactivo, es un asmático, pero que no mejore, pues también hay que pensar. Que hay otros factores, obviamente, epidemiológicos, pero estas son algunas normativas para hacernos pensar en TBC pulmonar. ¿Cuándo pensamos en una TBC extrapulmonar? Cuando existan adenopatías cervicales o iliomediastinales acompañadas o no de síndromes traqueobronquiales. Te van a ver esos niños que tienen generalmente los ganglios muy grandes y que llamen la atención de que hayan sido, a veces ya fueron medicados, esas son las famosas escrófulas, ¿no es cierto? Que vienen a veces en estadios más avanzados, cuando ya supuran y el contenido es gaseoso. Todos los cuadros febriles prolongados de descarte tiene que ser TBC. Para una TBC peritoneal es un paciente que tenga diarrea y distensión abdominal inexplicable, que ya se han descartado todas las causas. Cuando existe una disociación entre la sintomatología y compromiso orgánico de cualquier otro sistema, otro órgano, ¿no es cierto? Y no tengamos un diagnóstico, pensar en tuberculosis. Como ven, es amplio las sospechas diagnósticas y tenemos acá un resumen, que es lo que me interesa que sepan, es muy importante, que son las pulmonares, extrapulmonares y diseminadas las formas graves. Cuando nosotros tenemos una presentación pulmonar, este paciente puede o no puede tener un complejo primario. ¿Qué pasa? Que progresa rápidamente el cuadro pulmonar respiratorio y también cuando ya sea una tuberculosis pulmonar tipo adulto, pues vamos a ver unas radiografías, en este es inconfundible, ¿no? Vemos qué tipo de infiltrado es y es difícil de olvidarse la típica radiografía de un adulto. Las extrapulmonares, generalmente, ¿cuáles son? La TBC pleural, la TBC ganglionar, y tenemos en otros órganos como es osteoarticular, que también es frecuente, hay que pensar, hay que pedirles a los traumatólogos que tomen una muestra para anatomía patológica, la peritoneal, cuando esto generalmente los cirujanos ven ganglios y toman, hay que decirles y mandar a anatomía patológica, y la forma cutánea, que es más rara, pero también se presenta. Y las diseminadas, o las más complicadas, que es la TBC miliar y la TBC meningia, que estas dos formas nos cubre la BCG, ¿no es cierto? Pero no es 100%, como ninguna vacuna en el mundo es 100%. Entonces, a pesar, o la aplican mal la BCG, o a pesar que tenga bien administrada la vacuna, igual tenemos pacientes todavía con esto, porque dadas las condiciones de una desnutrición y es una inmunodeficiencia. Estas son radiografías, fíjense, es una TBC primaria en un niño que nosotros podríamos tomar como una condensación, pero tenía una adenopatía iliar. Vamos a tomar este cuadro, que si entra a solamente decirles fiebre, tos, y tomamos esta radiografía, todos vamos a decir derrame pleural. Sí, era un derrame pleural, pero era, al tomar la muestra, justamente hemos mandado también para tuberculosis y aparte las características, ¿no? No era un exudado el citoquímico, sino un trasudado típico de una TBC pleural y es una forma complicada. La TBC pulmonar primaria cavitada, yo les decía, es muy raro, por eso les sacamos una foto en este caso, porque esto se ve más en el adulto. Tenía esta niña, estas cavidades, y que no eran generalmente en los ápices. La niña evolucionó favorablemente con un tratamiento de tuberculosis. Las muestro porque son realmente placas
de pacientes verdaderos y no son muy usuales. La TBC pulmonar está con atelectasia, con signos de atrapamiento aéreo, fíjense los espacios intercostales, este ensanchamiento que existe. También de inicio uno no piensa y está con atelectasia, consideramos pues que era una neumonía, una atelectasia, pero no de ninguna manera al ingreso pensamos en TB. Y esta es la TBC miliar en un niño que acá inclusive tiene ya un foco de condensación, pero este infiltrado vamos a ver mucho mejor en esto, que la TBC, la reinfección tipo adulto, ya, fíjense, bueno, se ven más manchadas, pero es el infiltrado como un panal de abeja, ¿no? Microneuronar, y que es característico. La TBC ganglionar es esta, que yo les decía, que también estas a veces pueden reventarse y empezar a supurar, y es la llamada escrófula. Es tanto a nivel de la cadena cervical anterior-posterior, pero también se puede ubicar a nivel de supra e infraclavicular, TB ganglionar. Y las TBC, los tuberculomas cerebrales, que hay que hacer diagnóstico diferencial, esto con toxoplasmosis, generalmente más frecuente en paciente VIH. El diagnóstico de tuberculosis infantil en el niño, les decía de inicio, es difícil. ¿Por qué? Se realiza generalmente con la sospecha de un médico, pero que tenga experiencia el médico. ¿Y una valoración de qué? El médico tiene que saber, conocer mucho de la tuberculosis y que valore un cuadro de un paciente con un cuadro pulmonar que se prolonga, como vimos anteriormente, con una imagen radiológica que se extienda más allá de los plazos habituales, que generalmente llamamos 2 semanas. Para una neumonía corriente, especialmente con los antecedentes, o sea, que todo esto, que tenga un cuadro pulmonar que se prolonga, que tenga una imagen radiológica, que se extienda para una neumonía corriente que pensamos, especialmente hay que tomar en cuenta los antecedentes epidemiológicos o que este niño ha estado expuesto con un caso contagioso, o sea, que muy transmisible y que pueda orientar a un diagnóstico de TBC en el niño. O sea, hay que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Les decía, es muy importante la epidemiología, pero también los antecedentes del mismo niño, si es un niño desnutrido o un niño con VIH y que tenga un cuadro de una neumonía. Vamos a pasar a la siguiente. Síntomas que duran más de 2 semanas. El tamizaje clínico. ¿Qué tendría que tener este paciente? Pues generalmente ustedes han visto que no es el mismo, voy a meterme desde el COVID. En niños no presentan toda la triada que presenta el adulto, pero sí, por lo menos algunos de esos. Acá lo mismo. Tos, fiebre, anorexia, pérdida de peso, falla en la ganancia del mismo, que tenga fatiga o reducción de su actividad física o decaimiento, que lo veamos que no es el mismo chico correteando. Si ninguno de estos tiene, porque tendría que tener, es pues una TB improbable. Si tiene 3 o más de estos, es sugestivo de TB. Cualquiera de estos síntomas en un niño con VIH, de uno solo en un niño con VIH sugestivo de tuberculosis. O sea, en un paciente que no tenga TB, tiene que tener 3 o más, pero en un paciente con VIH basta que tenga tos prolongada, yo tengo que pensar que es sugestivo de TB. Pero también existen otras herramientas para el diagnóstico, ya que es tan difícil en el niño, tenemos otras tablas, inclusive que se las voy a mostrar. Continuando con los signos físicos sugestivos de TB extra. Ahora, ¿cuándo pensamos en TB extra pulmonar en un niño que se va a presentar en un 20 a 30%? Por ejemplo, un paciente, nosotros hemos tenido generalmente que proceden del oriente del Beni, un niño con HIV de inicio reciente, no es normal que tenga, ¿no es cierto? ¿En qué tenemos que pensar? En una TB vertebral llamada mal de Pot. En un 20 a 30% pueden tener. O adenopatías cervicales indoloras con o sin fístula, como las que les mostré, un 20% de TB extrapulmonar. Hay que pensar que tiene unas bolitas, unos ganglios. Bueno, las madres no saben que son ganglios, que hace mucho tiempo que están, ya le he llevado, le he dado antibióticos, no mejora. Entonces tenemos que pensar en TB.
¿Qué otros signos físicos requieren descarte de TBC extrapulmonar, que es más frecuente que el mal de Pot? Es la meningitis, una meningitis bacteriana o viral que nosotros estemos tratando, que no responda al tratamiento de inicio subagudo y con un aumento de la presión intracraneal, hay que pensar. De ahí que yo siempre les indico que cuando uno piensa en una meningitis, que no sabemos la etiología, que tenga signos, síntomas, tenemos que tomar 3 frasquitos, un para citoquímico y gram, el segundo es cultivo para gérmenes comunes y uno tercero, por favor, se guardan para realizar el descarte de meningitis tuberculosa, que vamos a ver ahora se hace ya con métodos más rápidos. Igualmente, en derrame pleural que tenga características de trasudado, especialmente van a presentar los chicos más grandes, o una pericarditis, que en estos dos casos también guardar la muestra para descartar tuberculosis. Cuando tengamos a un paciente, esta distensión abdominal por ascitis, a veces postquirúrgica de una peritonitis, y que no hayan tomado muestra, vamos a tener que hacer una no iba a decir toracocentesis. El aumento de volumen no doloroso en articulaciones, lo mismo, ¿no? Pensar en TB ósea, que es muy importante, y tomar la muestra. Para el diagnóstico tenemos varios. Vamos a hablar de vaciloscopía, del cultivo, y lo último, ¿no? Que ustedes ya deben estar pensando, que es el famoso GeneXpert. Es ahí que hacemos las muestras rápidas, tanto de líquido cefalorraquídeo especialmente, que tiene muy alta sensibilidad, fuera de mandar la misma muestra de vaciloscopía y de líquido cefalorraquídeo en esta máquina que es de GeneXpert, en menos de 24 horas tendría que estar el resultado. Entonces, la vaciloscopía después la explicamos. El cultivo de muestra sigue en pie, es una muestra de esputo, es el método de mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento de tratamiento de TB en medios sólidos y líquidos, pero sabemos que el tiempo, es que acá lo malo es el tiempo. En total tarda 2 meses, pero cada 20 días nos avisan si hay crecimiento o no. Pero ya tenemos otras más rápidas que las vamos a explicar. Si se sospecha de presentación extrapulmonar, como les decía, tenemos que mandar el líquido cefalorraquídeo, los ganglios linfáticos por aspiración. También se puede hacer anatomía patológica, y de líquidos generalmente se llama el pleural, peritoneal, pericárdico y tejido óseo. Y también para descartar una TBC renal se mandan cultivos, ¿no? Esto que va a tardar un poco, porque el GeneXpert para estos líquidos, excepto el líquido cefalorraquídeo, no es específico, tiene una sensibilidad y especificidad baja. Solamente sirve para el esputo y el líquido cefalorraquídeo en este momento en Bolivia. La vaciloscopía, quería aclarar algo, que ya no son 3 muestras, son 2 seriadas, es por expectoración espontánea. Hemos hablado que los niños no expectoran, ¿no es cierto?, los más chiquitos. Entonces, para eso, no se ha ideado, sino que se ha indicado esto que es la expectoración inducida mediante nebulizaciones. Les hacemos nebulizaciones, esto no está acá, unas 2 o 3 con solución fisiológica hipertónica, que aquel niño que tiene mucosidad le ayuda bastante. Entonces, por eso se llama expectoración inducida, por medio de nebulizaciones con solución hipertónica. También colocamos, ¿no es cierto?, el contenido gástrico mediante la aspiración, dejando unas horas. Antes se dejaba toda la noche, pues ahora les decimos que le coloquen una sondita a las 5 de la mañana, les tomamos a las 7 de la mañana, y que esté en NPO, sí, desde la medianoche. Esto es cómo se toma la muestra, ¿no? Los 3 métodos que hacemos para los niños más grandes son para los más chiquitos que no expectoran. Y el lavado alveolar se hace cuando se requiere, hacemos en niños, nosotros ya hacemos en el hospital mediante fibrobroncoscopía o estén en terapia intensiva. Es la microscopía directa, es lo que van a ver mediante la vaciloscopía, y una muestra se lleva las 2 seriadas y una tercera que va para GeneXpert. En el momento, si ya tenemos GeneXpert positivo, ya no es necesario esto. El cultivo de biopsia es cultivo para TB que tarda 2 meses en total.
Les voy a recordar la PPD, que si bien en Bolivia no la tenemos, esto sí se utiliza, es el derivado proteico purificado. La prueba de tuberculina positiva se considera a mayor de 10 milímetros, es así como se mide, ¿no es cierto? No es toda la parte enrojecida, sino es el nódulo, no hace diagnóstico de enfermedad tuberculosa en el niño por sí sola. Es necesario tener en cuenta las condiciones inmunológicas y el antecedente de vacunación con BCG. Es importante porque puede dar reacciones falso-positivas negativas que acá tenemos. Los falsos negativos son cuando uno recibe vacuna por sarampión, varicela, tosferina, o tiene desnutrición, o ha recibido tratamiento con quimioterapia, está con corticoides, está en un periodo de lactancia y mala técnica en la aplicación, y también puede haber mala técnica en la aplicación de la PPD, puede dar falsos negativos. Falsos positivos es la aplicación previa de la vacuna BCG. Va a haber una respuesta, una hiperergia, y la presencia de micobacterias no tuberculosas o la hipersensibilidad que podemos tener casi todos en Bolivia por estar en contacto con pacientes y tener una infección, una prima infección. Por eso que para disminuir gastos no se la utiliza, pero en algunos pacientes es importante. Por ejemplo, nosotros hablábamos de mayor a 10 milímetros, lo normal, pero en un paciente con VIH mayor a 5, esta ya se considera positiva. Entonces, de alguna manera podría servir, pero por estos cuadros, tanto de falsos negativos y positivos, no la empleamos. ADA. ¿Qué es ADA? El adenosín deaminasa. Es una enzima que interviene en el catabolismo de las purinas. Se la considera como un marcador de la inmunidad celular. Esta está aumentada en derrames, tanto en pleurales pericárdicos y peritoneales de etiología, tanto de tuberculosa, pero también en derrames secundarios a otras patologías como artritis reumatoidea o estados linfoproliferativos. O sea, por sí sola no tiene ningún valor. Nosotros la llamamos de ayuda diagnóstica. La principal indicación serviría en un estudio de un derrame de cerosas de origen tuberculoso, especialmente cuando da toda la clínica y solamente tengamos acceso a esto, y por clínica, por epidemiología, ahí sí nos puede servir por ayuda diagnóstica y sirve también en estos otros casos. Criterio histopatológico, bueno, este sí tiene una validez grande porque acá vamos a encontrar la famosa inflamación granulomatosa crónica con células epitelioides, células gigantes, multinucleadas. Entonces acá no podemos perdernos las células multinucleadas Langerhans, linfocitos y la necrosis y caseificación. Por eso que es un estudio muy importante y pues 100% cuando es positivo. Para pediatría, como tenemos a veces no todos los datos clínicos, estos criterios de Stegen y Kaplan y Toledo son muy buenos para aplicar cuando nosotros tenemos un granuloma específico, dice, vale 4 puntos. PPD, bueno, la vamos a sacar porque no realizamos. Un antecedente epidemiológico de 13 vale 2 puntos. Si tenemos un resultado positivo, son 7. Cuadro clínico sugestivo 2, radiografía sugestiva 2, porque a veces decimos es o no es. ¿Qué dice? Si sumamos esto, hasta 2 puntos, tiene esto nada más, y tiene nada de esto, no es TB. Pero si tiene de 3 a 4 para estudios, sirve, es un diagnóstico posible. Quiere decir que habría que estudiar un poquito más. Porque de 5 a 6 puntos, que yo tenga esto, que tenga esto, que tenga un antecedente epidemiológico, miren, ya son 6 puntos. Entonces, es un diagnóstico factible, amerita iniciar tratamiento. Si tengo una radiografía compatible, un cuadro que me dice y tengo que su abuelo, la madre tiene TB, yo puedo iniciar tratamiento, aunque inclusiva no tenga el hallazgo, porque a veces esto no lo tenemos. 7 o más puntos, pues les decía, si hallazgo de BK, sale vaciloscopia positiva, ya no, aunque no tuviera nada, seguro va a tener, obviamente, para tener un hallazgo de BK tiene que tener todos estos 7 o más puntos, diagnóstico de certeza, esto no pienso más e inicio inmediatamente. Pero hay que tomar en cuenta todo esto ayuda mucho en pediatría, no es así en el adulto. El antecedente epidemiológico hace mucho, pero el cuadro clínico, especialmente, por ejemplo, en niños, la desnutrición, es un factor muy importante.
Tratamiento de tuberculosis infantil. No se aburran, ya vamos a terminar. Acortado supervisado. Ustedes saben, ya de primer año tiene que ser así para tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, especialmente en menores de 15 años. En los niños van a ver, las dosis son mayores que los adultos, especialmente los más chiquitos. Cuanto más chiquito, tiene que tomar más. Igual me pasa con las otras enfermedades infecciosas. Se toma en cuenta, miren, las dosis pediátricas, esto es lo último que ha salido de la guía última que tenemos de hace 2 años. El peso inferior a 25 kilos. O sea, cuanto menos de 25 kilos, las dosis son más altas y luego será igual que adulto, menos. Es kilo peso, pero van a ver que la dosis difiere para los más pequeños. Es esto. Tenemos 2 fases, la fase intensiva y la fase de continuación. La fase intensiva es la que dura 2 meses y la fase continua 4. O sea que tenemos 6 meses. No vayan, yo quiero que recuerden porque siempre pregunto y a veces se olvidan. 6 meses en un paciente que tenga tuberculosis y nada más. Y hoy en día son estos los antituberculostáticos, o sea, antibióticos que se utilizan. Miren, de primera no está ya la famosa streptomicina. Pues hoy en día está, número 1, rifampicina, 15 miligramos kilo peso. Isoniazida, 10 miligramos kilo peso, piracinamida, 35, etambutol, 20. Son las 4 drogas que inician. En algunos casos puede iniciar salvo las 3 primeras y etambutol, y las 4 generalmente son para las formas invasivas. 2 meses en 52 dosis. Fase de continuación solamente rifan e isoniazida, independientemente la que tuberculosis tiene. 4 meses, 104 dosis. Van a ver por qué tendrían que ser más, es que se descansa el día domingo. ¿Por qué se inician? Todavía se nombra acá, pero esta ya no sirve, el estepto nos está sirviendo para la MDRs. ¿Por qué? ¿Qué propiedades fundamentales tienen estos antituberculostáticos? Tienen una capacidad bactericida, una capacidad esterilizante y una capacidad de prevenir la resistencia. Por eso que tenemos que dar 3 como mínimo o 4. Combinado, continuado, prolongado, acortado, supervisado. Combinado evita la resistencia. 1 solo, 2 no sirve. Continuado consigue la conversión. Prolongado evita las recidivas. Acortado, mejorar el cumplimiento. Supervisado garantiza el cumplimiento, factor más importante para la curación, por eso generalmente el tratamiento se da en primer y segundo nivel. Nosotros como tercer nivel diagnosticamos, iniciamos, pero tiene que ser por los equipos de personal que inclusive ustedes mismos cuando hacen el internado tienen que ir a controlar todo esto, ¿no? En tercer nivel es para las especialidades. La fase de tratamiento, como les decía, primera fase, segunda fase es de lunes a sábado. Estamos respetando el domingo para que descanse. ¿Por qué la primera fase es la más invasiva? Porque el ataque intensivo sirve para reducir la población bacilar inicial, previene la resistencia. Hemos dicho que tiene que ser, es la fase bactericida para eliminar al bacilo. La segunda fase es la de consolidación, que hay que cumplirla, porque elimina los bacilos persistentes. Generalmente, de esta fase a esta fase, en los pacientes adultos tienen que pasar con controles de baciloscopía, ¿no? Se trata de que ya no sean bacilíferos. Y evita las recaídas, es la fase esterilizante con esta fase, ¿no? Entonces, la primera, la segunda, 2 meses, 4 meses. Las guías, salieron nuevas guías para tuberculosis multidrogo resistente el 2017. Cambios principales. ¿Qué hicieron? Se recomendaban esquemas acortados en condiciones específicas, especialmente para los MDR. Solamente nombrar, no voy a darles esta clase más, no duraría 3 horas. Multidrogo resistentes eran 2 años mínimo, pues ahora hay de 9 meses y de 12 meses. Los medicamentos se han agrupado basando en evidencias de efectividad, como les decía, acá les a rifampicina independientemente de la confirmación de la isoniazid. Esto es lo fácil, que ahora con el nuevo diagnóstico en el método de GeneXpert ya nos dice, tiene tuberculosis, y es resistente a la rifam o no.
Se dan recomendaciones específicas para niños. Y ya no se incluye, antes también estaba este macrólido en los MDRs, ¿no? Estamos hablando de los MDRs. Esas son en esta guía salió todo esto, que es la última que tenemos, y fíjense que la dosis, acá en la isoniazida nosotros utilizamos esta dosis de adultos, son menos que para los niños, ¿no? Cuando utilizamos corticoides en una tuberculosis, por favor, también eso es importante. En una meningitis hay que utilizar corticoides en la miliar cuando tengamos pericarditis tuberculosa, peritonitis y una endobronquitis. ¿Cuál es la dosis? Es 2 miligramos kilodía de prednisolona, máximo 60, ¿no? 60 miligramos día por 4 semanas, un mes, pero con el siguiente mes una lenta reducción durante 2 semanas hasta la suspensión. Generalmente vamos bajando cada 2 semanas un 25% de esta dosis total, es vía oral. Paciente que esté muy mal internado con una meningitis en terapia intensiva, empezamos con dexametasona, pero después se la cambiamos. Y generalmente máximo la primera fase, o sea, 2 meses, e ir bajando, ¿no? Como dice, reducción para no tener ningún efecto corticoide. Las reacciones adversas a fármacos, esto es importante, es cortito, pero tienen que ser el famoso RAFA, que son las reacciones adversas a los fármacos anti-TB. ¿Quiénes son los fármacos que comúnmente producen RAFA? Es la isoniazida, que va a producir neuropatía periférica, les he puesto en este color porque es muy frecuente la hepatitis. La rifampicina produce anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, hepatitis, que es el color anaranjado en secreciones. Es que generalmente con estos 2 síntomas, vamos a ver, con estos 2 signos, síntomas que tengan los pacientes, tenemos que suspender. El etambutol, neuritis óptica, anorexia, náusea, pero esto hay muchos estudios que antes no se debería dar a los niños, pero ha mejorado. Esto no producen en todos. La piracinamida, dolor articular, hepatitis. La streptomicina, es por esto que ahora ya no se utiliza de inicio a los niños. Y cuando tengamos estas RAFas graves y letales, si cualquier fármaco, si produce una hipersensibilidad generalizada y que empiece con un rash, piensen, no lleguen a esto, ojalá diagnostiquemos acá, hay que suspender todo, no pueden dejar. Lastimosamente el año pasado hemos tenido un deceso, una muerte en niños, adolescente de 14 años, que empezó con esto, no le dieron bolilla, le dieron antihistamínicos, y cuando llegó a esto, ya fue premortem, porque no suspendieron. Cuando empieza hay que suspender, es la decisión, porque puede producir cualquier fármaco. Si nosotros comprobamos que está recibiendo esto, más los otros, pero presenta esto, también se suspende. Y si cualquier cualquier medicamento, isoniazida, rifampicina, tambutol, presentara una ictericia prolongada, también se debe suspender. Esto se comunica generalmente, hay unas hojas que tienen todos los servicios de salud y que es la hoja de denuncia de RAFA, que hay que llenar inmediato. Es preferible, o sea, suspenderle de más y que no continúe y pues la fatalidad es muy alta. Entonces es esto, el reto y de sensibilización para RAFA, que si existe una RAFA y tenemos que suspender la totalidad de medicamentos, tenemos que identificar el fármaco causante de la RAFA y se puede reiniciar con indicaciones, generalmente en esto ya en el comité de tuberculosis y RAFAS, hay un comité en el CEDES, nos indican con la dosis, empezar a dosis más bajas, esto se hace cargo los especialistas, que los inmunólogos. En el hospital tenemos una alergóloga inmunóloga que cuando existen esto, entonces ella nos supervisa, pero generalmente de todos los primeros y segundo nivel tienen que comunicar a un tercer nivel. Esta es la nueva medicamentos, no me voy a detener en esto, pero son los medicamentos que se utilizan para las MDR y XMDR, ¿no? Que no, ojalá no lleguemos a eso. ¿Cómo prevenimos? Se interrumpe la cadena de transmisión. ¿Qué hay que hacer? Tratamiento al bacilífero, ¿no? Si tenemos un paciente, inmediatamente a la de iniciar el tratamiento. ¿Cómo vamos a proteger al niño? En este caso estamos hablando de niños, que es la protección al susceptible.
administrando BCG, menor de 1 año, dar la quimioprofilaxis isoniazida. Se da una dosis de 10 miligramos kilo día por 6 meses. Al paciente con VIH se puede dar de 9 meses a 1 año, ¿no? Esto ahí difiere, pero por favor, que todos se vacunen. Es que no se vacunan los niños con VIH. Los que ya tienen infección, los niños no vacunamos BCG porque puede hacer una BCG-itis y hemos tenido un paciente con una muerte. Lo que sí iniciamos esto, descartando que no tenga infección activa. Entonces, no queremos ver estas calles, miren, si es por tuberculosis, actualmente no queremos que no exista ninguna, hay que detener al sintomático respiratorio, identificar al bacilífero e iniciar el tratamiento. Entonces, lo que les decía, 10 miligramos es para el paciente que tiene VIH, 5 miligramos kilo peso día por 6 meses en una sola toma día, que se los dan en forma gratuita en todos los establecimientos de salud, y les decía, a los infectados nos extendemos por 12 meses. Descartando, se infecta, y descartando que no tenga la infección, ¿no? Que sea un paciente asintomático, especialmente en todos mis chiquitos, si yo pienso en VIH, descarto TB, pero si tiene un contacto de un bacilífero, tenemos que dar la quimioprofilaxis. Lo que les hablaba, el diagnóstico de tuberculosis por GeneXpert, en el Mycobacterium tuberculosis, que nos detecta también simultáneamente la resistencia a la rifampicina, es una prueba molecular completamente automatizada, es la que ahora se quiere también utilizar esto para el COVID, pero bueno, seguimos esperando los reactivos. Tenemos nosotros que los resultados es en menos de 2 horas. Como en todo lugar, yo les decía, desde la recepción de la muestra facilita al personal de salud de un esquema adecuado, yo tengo en 24 horas, ¿no? Acá dice, se puede tener, pero el proceso y quién va, quién viene, entonces en un día, pero igual es cortísimo de lo que antes se podía esperar 1 semana, 2 semanas o 1 mes. Requiere mínima bioseguridad, así como de capacitación al personal de laboratorio, no requiere estructura de laboratorio, se coloca como un data. El beneficio supera el costo de la prueba, el diagnóstico es precoz, que permite un tratamiento adecuado, corta la cadena de transmisión, disminuye el riesgo de muerte y brinda equidad en el diagnóstico. Eso es muy bueno. O sea, simplifica prácticamente, y esto es el método. Lo que yo, por eso decía, es como un data, tienen mandar la muestra, estos transfieren a este cartucho, y el cartucho entra acá con un guante nada más, y lee la máquina. Lee si este es detectado, el Mycobacterium del rojito, y acá dice, en verde, la resistencia a la rifampicina no se ha encontrado. Es así como nos mandan. Yo les digo, en menos de 24 horas tenemos este resultado. Entonces, se indica para niño con expectoral, no va a expectorar, pero para realizar las baciloscopías, mandamos 2 y una, el primer día podemos mandar 2 muestras, una que va a ir para la baciloscopía y la segunda va a ir para el GeneXpert. Sirve de expectoración y el líquido cefalorraquídeo. Esas 2 tienen mucha sensibilidad y especificidad. De los otros líquidos que les he dicho, no tienes tanta sensibilidad y no se puede mandar todavía un ganglio porque no tienen esta máquina, le falta algo que triture, solamente resuelve lo líquido. Y en líquido peritoneal, pericárdico, pleural tiene baja sensibilidad. Entonces, para eso nos ayuda el ADA y nos ayuda la epidemiología. La OMS, que dice esto ya para terminar, que la falta o el retraso de la implementación de tecnologías en laboratorios constituye una barrera fundamental para dar una respuesta eficaz a la tuberculosis, la coinfección TB, VIH y TB multidrogoresistente. Es lo que queremos hacer, diagnosticar cada día, descartando. Se deben fortalecer todos los servicios de laboratorio de TB, y ya les digo que, por ejemplo, en Cochabamba, si bien la Escuela de Salud tiene, la BIMED tiene, el GeneXpert tiene, Colcapirua y quienes más tienen, les cuento los del trópico. Ellos tenían antes que nosotros. Para que realicen microscopía, cultivo pruebas de sensibilidad e implementar nuevos métodos. El diagnóstico molecular puede revolucionar los servicios de laboratorio de TB y ayudar a integrar las pruebas para todas las enfermedades de importancia en salud pública, que es lo que decía, que este mismo aparato puede servir para COVID, solamente necesitaríamos los reactivos y tuviéramos las muestras en menos de 24 horas. Conclusión, para TB
van a un niño con tuberculosis, el niño es un centinela epidemiológico, puede tener todo, ¿no es cierto? Muchas con síntomas y otros sin síntomas. Si la tuberculosis en un individuo es el resultado de una cadena de inequidades, un niño enfermo con TB es una clara señal del fracaso de todo el sistema y no solo el de salud. Nos hemos equivocado todos si dejamos que un niño camine, sea infectado por tuberculosis y nosotros no lo diagnostiquemos. Entonces, con esto yo voy a finalizar. Espero que les sirva de mucho. He querido dar de una manera sencilla y resumida. Cualquier pregunta me escriben, estoy dispuesta a responder todas las inquietudes y respuestas que pueda darles con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.